Capítulo 71. Lo hiciste bien, Lux, dijo Randall mientras miraba el cadáver de la mantis terrorista de ojos rojos que estaba esparcido por el suelo de su almacén. ¿Puedes decirme la situación actual en los jardines de Figaro? Lux asintió con la cabeza y explicó cómo se desarrolló la batalla de los mosquitos y los insectos. También le contó cómo interfirieron en la batalla y cómo apuñaló por la espalda a los mosquitos cuando menos lo esperaban. Randolph escuchó mientras se frotaba la barba. Después de que Lux terminó su relato, el enano suspiró antes de palmear la espalda de su discípulo. «Eres un maldito traidor». Randolph se rió entre dientes. «¿Vas a volver a los jardines Figaro?» Lux asintió. La noche aún es joven y aún quedan muchos cadáveres por recoger. Será un desperdicio si los dejo atrás. Randolph entendió que Lux tenía razón. Aún así, estaba preocupado por su seguridad, por lo que le recordó que no hiciera nada imprudente y que solo dejara que sus esqueletos pelearan. Después de despedirse de su maestro, Lux una vez más se coló en los jardines Figaro y se dirigió hacia la ubicación del nido de hormigas. Sin embargo, en el camino, escuchó el zumbido de los mosquitos, por lo que se apresuró a ponerse a cubierto para esconderse de ellos. Diablo y el resto estaban con él, por lo que no estaba demasiado preocupado por su seguridad. Su única preocupación era que la cantidad de mosquitos sería demasiado para él y su pequeño equipo. Todos los esqueletos sostenían una antorcha en su mano derecha, que servía como una distracción que impedía que los mosquitos sintieran la sangre caliente de Lux. Afortunadamente, después de mirar en su dirección, los mosquitos no se molestaron en mirar más de cerca. Simplemente se concentraron en su misión, que era buscar los insectos que actualmente se estaban agrupando entre sí para resistir su abrumador número. Incluso después de que los mosquitos abandonaron la escena, Lux no se movió de donde estaba escondido. Envió 4 Skeletal Fighters para explorar en diferentes direcciones para asegurarse de que no hubiera nada que pudiera amenazar su vida dentro del radio de 500 metros. Solo después de asegurarse de que era seguro moverse, el semielfo se apresuró hacia la entrada más cercana al hormiguero para buscar refugio. Como de costumbre, las hormigas lo recibieron felizmente después de que compartió el lugar donde se había librado la última batalla. Los esqueletos de Lux ya habían tomado los Beast Cores que él podía quitarles, por lo que no le importaba compartir los cadáveres con las hormigas, quienes siempre se aseguraban de mantenerlo a salvo mientras estaba dentro de su colonia. Los mosquitos no estaban demasiado dispuestos a luchar contra las hormigas en sus túneles subterráneos. La falta de maniobrabilidad, así como el espacio reducido, les impidió utilizar su ventaja numérica. Incluso se podría decir que, entre los insectos de los jardines de Figaro, fueron las hormigas las menos afectadas por la matanza unilateral que se estaba produciendo en la superficie. Después de llegar a un lugar seguro, Lux no se apresuró a enviar a sus esqueletos. Lo primero que iba a hacer era actualizarlos para hacerlos más fuertes. Lux tenía una docena de núcleos de bestia de rango 3, así como el núcleo alfa de la mantis del terror de ojos rojos que brillaba en rojo carmesí. También logró adquirir un total de 50 núcleos de bestias de rango 2 y 222 núcleos de bestias de rango 1, lo que fue más que suficiente para fortalecer su ejército de esqueletos en algunos grados. Lux todavía tenía varios núcleos de bestia en su colección, que aún no había usado. Después de echar un vistazo rápido a su inventario, para ver cuántos núcleos de bestia tenía, vio 370 núcleos de bestia de rango 1, 66 núcleos de bestia de rango 2, 12 núcleos de bestia de rango 3 y un núcleo de bestia alfa. Este fue un número asombroso. Si su abuela Vera supiera cómo le está yendo a su nieto dentro de Beginner's Village, definitivamente se sorprendería y le preguntaría cómo se las arregló para adquirir tantos Beast Cores por su cuenta. No importa cómo se lo mire, Lux era simplemente un personaje tramposo que estaba abusando de la mecánica de las reglas dentro de Beginner's Village. Aunque su rango todavía estaba por debajo del grado de apóstol, su convocatoria había excedido durante mucho tiempo el límite del rango de cualquiera que pudiera permanecer en la zona de principiantes. Lux era como uno de esos jugadores a los que les gustaba subir de nivel antes de enfrentarse al primer jefe del juego. Esto aseguraría que el enemigo no representaría ninguna amenaza para él y podría ganar ventaja en cualquiera de las batallas que tendrían lugar dentro de las diferentes zonas de Beginner's Village.
El Half-Life usó 43 núcleos de bestias de rango 2 para actualizar Diablo 2 veces. Sabía que quien decidiría el éxito de esta misión no sería otro que su primera criatura nombrada, cuyas estadísticas combinadas habían llegado a 560, convirtiéndolo en un monstruo de rango 2 en las etapas intermedias. Diablo también aprendió la habilidad de entrenador experto, que le permitió entrenar con éxito a cualquier tipo de monstruo cuyo rango no superara el suyo por 2 niveles. Por ejemplo, Diablo era actualmente un monstruo de rango 2. Podía domar monstruos que podía usar como su montura siempre que fueran de rango 4 o inferior. Por supuesto, para los monstruos de mayor nivel, primero tendría que debilitarlos antes de poder hacer que se sometieran para convertirse en su montura bestia. Para los monstruos de mayor rango, incluso si estuvieran cerca de la muerte, Diablo no sería capaz de domarlos porque su rango le impediría hacerlo. Ishtar fue el siguiente que Lux actualizó. Como el traficante de daños de largo alcance dedicado, era natural para él mejorar al primero que también jugaría un papel vital en la próxima batalla. Al igual que Diablo, Lux mejoró a Ishtar 2 veces, lo que elevó sus puntos de estadísticas combinados a 595. También aprendió la habilidad Siege Stance, que la dejó inmóvil con la contrapartida de aumentar su ataque en un 100%. Y el T, posición de asedio IGT. Aumenta la producción de daño en un 100% y tiene una alta probabilidad de infligir daño crítico durante 10 segundos. Mientras está en posición de asedio, el usuario no puede moverse de su lugar y solo puede disparar a sus enemigos como una torre de asedio. Alejarse, saltar o romper esta postura cancelará el efecto de la habilidad. Esta habilidad se acumula con cualquier otra habilidad de largo alcance. Lux también mejoró sus Skeletal Fighters una vez y sus Skeleton Grand Archers 2 veces, reduciendo en gran medida su reserva de Beast Cores, pero Lux no se arrepintió. Después de todas esas actualizaciones, ya no le quedaban núcleos de bestia de rango 1 y solo quedaban 8 núcleos de bestia de rango 2 en su inventario. No tocó los núcleos de bestia de rango 3, así como los núcleos alfa, porque planeaba usarlos para sí mismo después de dejar Leaf Village. Sus Skeletal Fighters aprendieron la habilidad Whirlwind Slash, que les permitió infligir daño a AoE, mientras que los Skeleton Grand Archers aprendieron Poison Arrow, lo que hizo que sus ataques fueran muy letales. Esto es lo que llamas inversión, murmuró Lux mientras miraba a su equipo esqueleto que se había vuelto más fuerte. Aunque su forma de hacer las cosas quemaba más recursos en comparación con Kelet y los demás, la recompensa fue muy satisfactoria. En este momento, aparte de Diablo e Ishtar, el ejército de Lux solo usaba las armas y armaduras básicas que le había comprado a su maestro a un precio muy bajo. Si tan solo pudiera armarlos a todos hasta los dientes, entonces olvídate de formar un grupo para la mazmorra. Podía ir solo y matar al jefe él solo, siempre que sus esqueletos tuvieran el equipo adecuado para el trabajo. Ahora, abordemos el objetivo principal de este viaje. Diablo, guía a todos hacia el norte de los jardines Figaro, ordenó Lux. Es hora de asaltar el nido de mosquitos y ver qué está causando este brote masivo. Lux y Randolph estuvieron de acuerdo en que lo que estaba sucediendo dentro del Figaro Garden era un poco anormal. Quería llegar al fondo de las cosas y, para hacerlo, sus fuerzas primero tendrían que viajar al norte e investigar el origen del problema. Región norte de los jardines de Fígaro. Alguien, que vestía una túnica oscura, frunció el ceño al escuchar el informe del Scale Torment Mosquito, monstruo de rango 2, que le había encomendado supervisar el ataque a las otras regiones del jardín. Necesitaba el núcleo de la bestia de la mantis del terror de ojos rojos para el ritual que planeaba realizar, pero su cadáver no se encontraba por ninguna parte. Además, los despiadados mosquitos venenosos que lideraron el ataque habían sido aniquilados, lo que hizo que el ceño fruncido en su rostro se profundizara. No creía que la bestia alfa fuera la que los mató a todos, por lo que llevó a cabo una investigación exhaustiva e interrogó a los grupos de exploración que había asignado para patrullar el jardín con regularidad. ¿Alguno de ustedes vio algo inusual?, preguntó la figura de túnica oscura. Podría ser cualquier cosa que no siempre ves en este territorio. BZZZT. Uno de los mosquitos de rayas rojas voló hacia él y habló sobre los esqueletos que vio cuando patrullaba el área. Después de escuchar el informe de su subordinado,
La persona que vestía la túnica oscura golpeó su mesa improvisada con el puño y la partió por la mitad. Después de jadear durante medio minuto, recuperó la compostura mientras miraba el capullo gigante que latía a su lado como un corazón latiendo. Entonces, tenemos una rata entre nosotros, la figura de túnica oscura rechinó los dientes. Todos ustedes, busquen la ubicación de esos esqueletos. No los alerten, simplemente rodeen el área donde están ubicados. Encuentren a cualquier enano que vean y tráiganmelo vivo. Me gustaría tener una agradable, larga conversación con la persona que se interpone en mi camino. La persona de túnica oscura asumió que el que se interponía en su camino era un enano. No se le podía culpar por pensar de esa manera porque el reino Weliben era un reino enano. No se podían ver otras razas dentro de sus tierras, por lo que consideró que solo un enano podría representar una amenaza para sus planes. Ahora que estaba a solo un paso de alcanzar sus objetivos, se aseguraría de que no sucedieran más percances. Aunque perder el núcleo de la bestia alfa fue problemático, tenía otros sustitutos que podía usar para tomar su lugar. Sin embargo, lo que le preocupaba era la identidad de su enemigo. En este momento, estaba aumentando el ritmo de su experimento porque había oído que los jinetes de Noria acababan de enfrentarse a los bandidos kobold que aterrorizaban las tierras. Pensó que aún le quedaban unos días más antes de completar su experimento, pero parecía que el destino tenía otros planes para él. Dado que ese era el caso, no tuvo más remedio que encontrar al perpetrador y ofrecer su sangre a la nueva generación de monstruos que lo convertiría a él y a su organización en los señores supremos. Una organización que deseaba controlar el reino enano de Weliben desde las sombras. Capítulo 72. En medio de la noche, el intenso zumbido de las alas de los insectos se extendió por los jardines de Figaro. Diablo, Ishtar y los otros esqueletos se movían furtivamente hacia el norte usando la oscuridad como cobertura. Los mosquitos no pudieron detectarlos porque sus cuerpos no despedían calor, haciéndolos prácticamente invisibles a los ojos de los primeros. A medida que el grupo de esqueletos de élite se acercaba a su destino, notaron que el Monster Nest estaba casi vacío. El hombre de la túnica había ordenado a los mosquitos que buscaran las huellas de los esqueletos y capturaran a su invocador. Afortunadamente, Diablo y su equipo habían estado usando muchos de los túneles subterráneos que las hormigas habían hecho para llegar a las regiones del norte, lo que les permitió eludir a los mosquitos que los estaban buscando. Diablo miró a Ishtar y esta última asintió con la cabeza. Luego colocó una flecha en su arco y apuntó. Los Skeleton Grand Archers siguieron su ejemplo y también se prepararon para disparar, solo esperando su señal para atacar. Unos segundos después, una lluvia de flechas mató a los mosquitos de rayas rojas que merodeaban por la entrada del Monster Nest. Como eran monstruos comunes, murieron instantáneamente por el ataque sorpresa que Ishtar y sus arqueros habían desatado. Después de asegurarse de que no había otros monstruos a la vista, el grupo entró apresuradamente al nido. Lux, que estaba observando todo a través de los ojos de Diablo, frunció el ceño. Pensó que él y los esqueletos se abrirían camino a través de grandes enjambres de mosquitos, pero después de llegar a su destino, los mosquitos no se encontraban por ningún lado. El semielfo no sabía que la mayoría de ellos estaban barriendo el jardín Fígaro en busca de Diablo y él. A medida que los esqueletos se adentraban más en el nido, llegaron a lo que parecía ser una caverna espaciosa, donde yacía en el centro un capullo resplandeciente de 4 metros de altura. A su lado estaba la persona con túnica que estaba ocupada cantando encantamientos, como si reforzara el capullo y fortaleciera lo que fuera que había dentro de él. Antes de que Lux pudiera siquiera evaluar lo que estaba pasando, sonó una notificación y una serie de textos se materializaron frente a él. ILT, nacimiento de una abominación IGT. Clasificación de la misión, S. Una organización desconocida está realizando un experimento dentro del área de principiantes del reino de Weliben. Su objetivo es crear un monstruo que potencialmente podría convertirlos en los Overlords of the Dwarf Kingdom para derrocar el gobierno de la familia real. Sus planes aún están en las etapas iniciales y depende de ti detenerlos. ILT, objetivo de la misión IGT. Mata a la abominación. Pase lo que pase, la criatura debe morir a toda costa.
Reúna información sobre la organización desconocida y pásela a los caballeros de Noria. Duración de la misión, 1 hora. La misión fallará automáticamente si no logra subyugar a la abominación dentro del tiempo asignado. ILT, recompensas y GT. 100 puntos de estadísticas gratis. 100 puntos de habilidad. 100 puntos de constitución del cuerpo. 500 monedas de oro elíseo. 500 puntos de reputación de jinetes de Noria. 100 puntos de reputación del reino, exclusivo del reino de Weliven. 2000 puntos de reputación de Leaf Village. ¿Una misión de rango S? Lux jadeó internamente después de leer la información que repentinamente había aparecido frente a él. ¿Y solo tengo 1 hora para lograrlo? Después de permanecer dentro de Leaf Village durante unos meses, descubrió que no había una sola misión de rango S disponible para las personas en la zona de principiantes. La misión más alta disponible era la subyugación del Field Boss, Forest Wolf King, pero incluso eso era solo una misión de rango A. ¿Qué significaba eso? Significaba que esta misión era más difícil que subyugar a un Field Boss. También significaba que se necesitaba un grupo de élite de apóstoles para terminar tal tarea. Afortunadamente, actualicé a Diablo, Ishtar y mis otras invocaciones de esqueleto, pensó Lux mientras observaba a la persona con túnica a través de los ojos de Diablo. Quizás puedan terminar esta misión, si las cosas salen bien. En este momento, la persona con túnica aún no había descubierto que ya no estaba solo dentro de la caverna. Lux asumió que la identidad de la figura era un enano masculino, cuyo rango desconocía. Tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado, reflexionó Lux mientras usaba los ojos de Diablo para mirar el capullo que latía como un corazón humano. Apuesto a que no esperaba que alguien se aventurara en las profundidades de este nido y descubriera sus siniestros planes. Lux decidió actuar rápidamente porque no sabía cuándo regresaría el enjambre de mosquitos a su nido. Además, el tiempo corría y tenía menos de 1 hora para terminar esta tarea antes de que la misión fallara. Ishtar plantó sus pies firmemente en el suelo mientras activaba su postura de asedio, lo que aumentaría todos sus ataques en un 100%. Los grandes arqueros esqueléticos también posaron para disparar una ráfaga incapacitante para paralizar a la figura con túnica, lo que permitió a Diablo cerrar la brecha y lidiar con él. Diablo y los Skeleton Fighters tomaron una posición de carga en preparación para su asalto unido. Después de que todos tomaron sus posiciones, Lux dio la orden y la flecha penetrante de Ishtar voló hacia la figura de la túnica, al mismo tiempo que se activaba la descarga incapacitante. Mientras el silbido de la flecha resonaba dentro de la caverna, la figura de la túnica movió su cuerpo hacia un lado, apenas evadiendo la flecha que le rozó el costado de la mejilla. Ishtar había apuntado a su cabeza para asestar un golpe letal, pero su oponente era un veterano que había luchado en el campo de batalla antes de unirse a la organización secreta. En el momento en que escuchó el silbido del viento, su cuerpo inconscientemente se movió hacia un lado, permitiéndole apenas escapar del ataque mortal de Ishtar. Cuando la lluvia de flechas, que estaban imbuidas de efectos paralizantes, cayó sobre él, el enano levantó un bastón y creó una barrera que repelió los ataques que pretendían incapacitarlo. ¿Quién eres?, gritó el enano. ¿A qué facción perteneces, Gu? El hombre de la túnica se vio obligado a detener su interrogatorio cuando la segunda flecha penetrante de Ishtar chocó con su escudo, rompiéndolo. Desesperado, rodó hasta el suelo para evadir la flecha que tenía un poder considerable para amenazar su vida. Desafortunadamente, después de rodar hacia un lado, el enano con túnica se encontró cara a cara con Diablo, quien había usado su ataque de salto para estrellar a Blood Moon en la cabeza del enano con túnica. «Protección», gritó el enano cuando apareció otra barrera frente a él. Esperaba que fuera suficiente para bloquear el inusual ataque del caballero negro que empuñaba una espada roja en su mano. Lo que siguió a continuación fue un grito de dolor que hizo que Lux soltara un suspiro de alivio desde el interior del nido de hormigas. Hevislas de Diablo logró romper la barrera, pero no terminó ahí. El enano había usado un hechizo de parpadeo para escapar, pero la lanza de hueso de Diablo ya se había materializado en el aire. En un rápido movimiento, la lanza de hueso atravesó el brazo izquierdo de la figura de la túnica, haciendo que esta última gritara de dolor.
Lux observó cómo la túnica del enano caía al suelo, revelando su cuerpo. El rostro lleno de cicatrices del hombre, que parecía tener 30 y tantos años, apareció en la visión de Lux. El cabello del enano estaba atado en una trenza, y tenía perforaciones en las orejas, en la boca y la nariz, lo que lo hacía lucir intimidante. Afortunadamente, Lux no se dejó intimidar cuando le ordenó a Diablo que se enfrentara al enano y lo dejara inconsciente. Para su sorpresa, el enano una vez más parpadeó e incluso invocó una bola de fuego que envió a Diablo a estrellarse contra la pared de la caverna. «Bastardos», gritó el enano mientras disparaba bola de fuego tras bola de fuego a los esqueletos, quienes hicieron todo lo posible para evadir. Aunque su brazo izquierdo estaba gravemente herido y no se podía usar en este momento, su tenacidad le dio a los Skeletons un momento muy difícil. Al menos apóstol de grado A, pensó Lux con una expresión sombría en su rostro. Esto no funcionará. Necesito cambiar mis tácticas. Lux inmediatamente dio sus órdenes, las cuales Diablo obedeció sin fallar. La criatura nombrada usó su salto y balanceó su espada hacia el capullo en el centro de la caverna. «No», gritó el enano mientras dejaba de lanzar bolas de fuego a Ishtar y los grandes arqueros esqueletos, que estaban usando ataques de largo alcance contra él. Al igual que su líder, los Skeletal Fighters también comenzaron a piratear el capullo, usándolo como un escudo para evitar que el mago le disparara bolas de fuego. «Malditos muertos vivientes», gritó el enano mientras golpeaba el suelo con la punta de su bastón 3 veces, activando un círculo mágico. No podía simplemente mirar cómo la misión que le fue encomendada fue destruida justo enfrente de sus ojos. El enano lamentó haber enviado a todos menos a unos pocos mosquitos a buscar a los esqueletos. Debido a lo que hizo, el nido de monstruos quedó desprotegido, lo que permitió a los esqueletos acercarse sigilosamente a él. «Maldita sea», el enano maldijo internamente. Solo un día más y todo habría ido de acuerdo al plan. ¿Por qué ahora? Sabiendo que no le quedaba otra alternativa, el enano despertó a la fuerza a la criatura que estaba dentro del capullo. Aunque iba a ser un parto prematuro, era mejor que morir a manos de los Skeletons que estaban destrozando su cuerpo como locos. «Levántate y pisotea a estos tontos», ordenó el enano. «Adelante». Ala de ceniza. Uno de los esqueletos que estaban cortando el capullo salió volando cuando una pata espinosa emergió del capullo. Diablo rápidamente ordenó a los otros esqueletos que retrocedieran mientras observaban a la bestia que estaba emergiendo de su caparazón. Un mosquito de 4 metros de altura, color ceniza con rayas doradas apareció en la visión de todos. Sus ojos dorados brillaron intensamente, mientras miraba con odio a los esqueletos que habían lastimado su cuerpo. Lo que hizo temblar a Lux fue el hecho de que el monstruo tenía 3 cabezas en lugar de una, algo que no esperaba del mosquito. Aunque la bestia recién nacida parecía poderosa, todavía estaba en un estado debilitado después de romper con fuerza su caparazón. Sus alas eran bastante pequeñas, quizás debido a que nació prematuramente, privándolo de su capacidad de volar, lo que hizo que el semielfo se sintiera agradecido. Justo cuando Lux estaba a punto de recuperarse de su conmoción, una flecha voló por el aire y perforó la espalda del monstruo, donde se encontraba su corazón. Ashwin gritó de dolor, mientras intentaba acercar su cuerpo a la pared para evitar que lo golpearan por detrás. Diablo rápidamente hizo su movimiento y usó Jade Slash repetidamente en una de sus piernas, cortándola en 2. Otro fuerte chillido resonó dentro de la caverna cuando las 3 cabezas del mosquito gigante gritaron al unísono. Luego pateó a Diablo, enviándolo a estrellarse contra la pared de la cueva para evitar que continuara cortando las piernas restantes. Los otros Skeletal Fighters se retiraron inmediatamente porque sabían que una sola patada del mosquito sería suficiente para matarlos. Aunque todavía estaba en un estado debilitado, el hecho era que era similar a un Field Boss que estaba en la etapa máxima del rango 3. Capítulo 73. Está incompleto. Este monstruo no se puede usar para promover nuestros objetivos en el reino de Weliven. El enano chasqueó la lengua molesto. No debería haber estado impaciente. Debería haber seguido jugando a lo seguro hasta que esta cosa naciera correctamente. Ahora, es demasiado tarde. Este proyecto ha fallado.
El enano rompió la lanza de hueso que le había atravesado el brazo y vertió una poción curativa sobre ella. Sus heridas se curaron por completo, pero no podría usar su brazo por completo durante unos días. Como sus planes habían fracasado, decidió marcharse y empezar de cero. Cuando el hombre estaba a punto de irse, escuchó un silbido proveniente de su espalda y se vio obligado a rodar hacia su lado derecho para evadir lo que fuera. Rozando el costado de su cintura, una flecha pasó a su lado, casi causándole una herida letal si hubiera golpeado su objetivo designado, que era su corazón. ¡Maldita sea! El enano maldijo mientras abría otra poción curativa y vertía su contenido sobre su herida. Ishtar le disparó por orden de Lux. El enano no podía dejarse ir todavía porque uno de los objetivos de la misión de Lux era recopilar información sobre la organización desconocida y pasársela a los caballeros de Norria. Dado que ese era el caso, no podía permitir que el hombre escapara a toda costa. Diablo, quien también recibió las órdenes de Lux, saltó del suelo y apuntó para darle un golpe fatal al enano que parecía ser un mago de grado apóstol que se especializaba en magia de fuego. ¡Barrera! El enano gritó justo a tiempo para bloquear el heavy slash de Diablo y evitar que este último lo lastimara gravemente. La barrera se hizo añicos, pero el enano pudo usar su habilidad de parpadeo para alejarse de su atacante. Justo cuando estaba a punto de lanzar una bola de fuego al esqueleto frente a él, varios silbidos llegaron a sus oídos, lo que le impidió hacer lo que quería. El enano golpeó el suelo con la punta de su bastón, lo que creó una poderosa onda de choque que repelió las flechas que Ishtar había disparado en su dirección. En este momento, los Skeleton Grand Archers y los Skeleton Warriors estaban manteniendo la atención de Lashwen, lo que permitió que Diablo e Ishtar trabajaran en conjunto para derrotar al Dwarf Mage, quien fue responsable de volcar el equilibrio dentro de Figaro Gardens. Pasaron 10 minutos mientras Diablo e Ishtar luchaban juntos contra el enano, a quien Lux había determinado que era al menos un apóstol de grado B, monstruo de rango 3. El enano estaba en apuros para lidiar con los ataques mortales de largo y corto alcance que lo obligaban a usar todas sus habilidades al máximo. Mientras tanto, el Ashwen estaba siendo atacado por las tácticas de golpe y fuga de los Skeleton Fighters, siendo golpeado constantemente por ráfagas de ataques de largo alcance y aumentando gradualmente las lesiones que había recibido en total. Después de luchar contra la abominación, Lux se dio cuenta de que, aparte de su fuerza y tamaño, Ashwen no sabía cómo luchar. En pocas palabras, solo usa sus piernas para dar golpes que podrían evitarse siempre que uno preste atención a sus movimientos. Tal como lo había mencionado el enano, la bestia fue un proyecto fallido porque nació prematuramente. Ninguna de sus armas mortales estaba completamente desarrollada. El Ashwen era solo un escudo de carne de gran tamaño en pocas palabras, lo que hizo que Lux suspirara de alivio. Sin embargo, aunque sus ataques eran muy básicos, el hecho era que un solo golpe sería suficiente para aniquilar a los esqueletos que corrían a su alrededor. Después de estar atrapado en una batalla mortal con Diablo e Ishtar, el mago enano finalmente pudo tomar un respiro cuando voló con éxito a Diablo con una bola de fuego que fue disparada a quemarropa. El enano inmediatamente aprovechó esta oportunidad para alejarse del campo de batalla y lo logró. Estaba bastante familiarizado con el terreno del Monster Nest y ya había creado varios caminos de escape para usar una vez que el proyecto se hubiera completado con éxito. Su ropa estaba empapada en sangre porque la batalla había sido realmente intensa. Aún así, siguió corriendo mientras vertía pociones de salud sobre su cuerpo. Cada vez que la duración de la habilidad, parpadeo, estaba disponible, parpadeaba de nuevo. Esto hizo que su maná cayera rápidamente, pero no le importó. En este momento, su prioridad era escapar del Jardín Figaro e informar sus hallazgos a su organización. De repente, sucedió algo inesperado. Justo después de que parpadeó a un lugar, el suelo debajo de sus pies explotó. El enano encontró su brazo izquierdo atravesado por una espada, lo que lo hizo gritar de dolor. Lux estaba montado sobre una hormiga plateada y usó el impulso de su carga para empalar al enano que era el cabecilla de todo. Sin embargo, su ataque aún no había terminado. Mana de drenaje. Lux gritó mientras agarraba el brazo izquierdo del enano, que había atravesado con su espada. Mana Drain era un hechizo de rango que absorbía el 2% del maná máximo del objetivo durante 5 segundos.
Luke sabía que sus estadísticas actuales no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra el enemigo, por lo que decidió usar lo único que podía hacer y eso era evitar que usara magia. El enano entró en pánico cuando sintió que le quitaban el maná que le quedaba. Como mago, todos sus ataques dependían de maná. Su maná ya estaba peligrosamente bajo, y ahora incluso eso se lo estaban quitando. ¿Quién eres?, el enano gritó de ira mientras trataba de liberarse del firme agarre de Lux. ¿Por qué te interpones en nuestro camino? Lux no se molestó en responder la pregunta del enano, mientras sacaba su espada del brazo del enano para poder apuñalar el pecho de su enemigo. Desafortunadamente, el enano era más fuerte que él, por lo que este último logró patear a Lux en el momento en que sacó la espada que le atravesaba el brazo. Después de escapar de las garras de Lux, el enano se escapó, solo para ser inmovilizado por la hormiga plateada que Lux estaba usando como montura. El nombre de la hormiga era Speedy Silverhand y, tal como su nombre lo sugería, era la hormiga más rápida de la colonia de hormigas. Lux había pedido su ayuda para llegar al nido lo antes posible, para ayudar a sus invocaciones a lidiar con la situación. La duración de la misión fue de solo 1 hora, por lo que Hafalf decidió ir al sitio y manejar personalmente el asunto para despejar su misión. Hormiga molesta, el enano rugió de ira. Bala de fuego. La hormiga plateada gritó después de ser golpeada por el ataque mágico, lo que le permitió al mago usar su habilidad parpadeo para distanciarse del monstruo de rango 1, cuyo único mérito era su rápida velocidad de carrera. Esta vez, el enano había sido drenado por completo de sus reservas de maná. Sin embargo, al igual que todos en su organización, había traído varias pociones con él, y 2 de ellas eran pociones de maná. Desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de beber uno de ellos, la botella que sostenía en su mano se hizo añicos cuando una flecha la atravesó. Un segundo después, su pecho fue atravesado por una lanza de hueso, que lo inmovilizó contra un árbol cercano. El enano escupió una bocanada de sangre mientras miraba con incredulidad a los enemigos que habían aparecido frente a él. Sabía que la marca del cazador es indispensable para cazar presas, dijo Lux mientras caminaba hacia el enano que apenas se aferraba a la vida. Simplemente no sabía que lo primero que cazaría no sería una bestia, sino un enano. Lo siento, señor enano. Esto es jaque mate. Lux levantó la mano y se burló del resbaladizo enano que siempre usaba su habilidad parpadeo para escapar de la batalla. Mana de drenaje. El enano escupió una bocanada de sangre antes de que todo su cuerpo se pusiera rígido. Para los magos y otros lanzadores de hechizos, ser privado de maná era lo mismo que ser privado de su salud. Cuando un mago pierde todo su maná y entra en déficit, todo su cuerpo entra en estado de shock, lo que lo deja inconsciente. Cuando entraran en este estado, no podrían regenerar maná durante 24 horas y sus cuerpos entrarían en un estado debilitado, lo que les imposibilitaría lanzar hechizos. Diablo sacó la lanza de hueso incrustada en el pecho del enano, lo que hizo que este último cayera al suelo. Lux vertió solo un poco de poción curativa en el maldito agujero para cerrarlo. El semielfo no tenía intención de curar a su enemigo, solo quería mantenerlo con vida hasta que lo entregara personalmente a los jinetes de Noria que estaban estacionados en Leaf Village. El semielfo rebuscó entre las pertenencias del enano y tomó todo lo de valor de su cuerpo. Anillos de almacenamiento, bolsas de almacenamiento, su bastón y otros artículos diversos. No tuvo tiempo de inspeccionarlos a todos porque la batalla no había terminado. Por el momento, almacenó todos estos artículos en su inventario para su custodia. El adolescente pelirrojo luego sacó cuerdas de su anillo de almacenamiento y ató al enano correctamente y con fuerza para evitar que escapara. Solo para estar seguro, hizo que Ishtar lanzara otra marca del cazador en el enano como seguro, si se despertaba antes de que terminaran de lidiar con la abominación. Speedy, ¿puedes llevarlo a tu nido por el momento? Lux le preguntó a la hormiga plateada que lo había llevado al campo de batalla. Speedy chasqueó las mandíbulas y asintió con la cabeza antes de levantar al enano del suelo. Luego lo llevó hacia el agujero que había hecho antes y desapareció de la vista de Lux. El semielfo finalmente respiró aliviado mientras miraba a Diablo e Ishtar que estaban a unos metros de él. Vamos, ordenó Lux. Queda una última plaga.
Lux corrió hacia la entrada del nido junto con Diablo e Ishtar. Ahora que el cabecilla había sido derrotado, todo lo que tenían que hacer era reducir la salud de Ashwen y acabar con la abominación que amenazaba la vida de todos los que se encontraban dentro de los jardines Figaro. Capítulo 74. Un chillido espeluznante reverberó en el Monster Nest cuando el Ashwen Masquiro se volvió loco. Este fue su último recurso para matar a Lux y sus esqueletos que lo habían arrinconado. Lux jadeó mientras se distanciaba del monstruo que se acercaba a su fin. Aunque su salud y maná todavía estaban llenos, el agotamiento mental que recibió al luchar contra el enano y al mando de sus esqueletos se acumuló y afectó su cuerpo. Diablo y los Skeleton Fighters habían muerto muchas veces porque Lux les había ordenado realizar ataques suicidas con la intención de cortar las piernas del monstruo para evitar que se moviera. Al final, lo lograron, y solo quedó una pierna en el cuerpo de la bestia diabólica. Y a pesar de que había entrado en un estado de locura, lo único que podía hacer era mirar a Lux y sus esqueletos mientras aceptaba con impotencia su paliza. El adolescente pelirrojo hizo todo lo posible por calmar su respiración mientras miraba al monstruo moribundo frente a él. Estaba bastante agradecido de que el enano se hubiera visto obligado a hacer que el monstruo naciera prematuramente, lo que dejó incompletas todas sus habilidades de lucha. Sin alas para volar, no era diferente de un objetivo estacionario que los esqueletos, a quienes el semielfo podía convocar una y otra vez, podían vencer. 5 minutos después, los ojos carmesí de la abominación de 3 cabezas, que los miraban con odio, finalmente perdieron su brillo y se oscurecieron. El cuerpo de la abominación se derrumbó en el suelo, muerto. Lux no se movió de su lugar hasta que escuchó la notificación que decía que su misión se había completado con éxito. Varias palabras aparecieron frente a él, felicitándolo por su victoria contra el monstruo diabólico. ILT, nacimiento de una abominación IGT. Clasificación de la misión, S. Completo. ILT, recompensas IGT. 100 puntos de estadísticas gratis. 100 puntos de habilidad. 100 puntos de constitución del cuerpo. 500 monedas de oro elíseo. 500 puntos de reputación de jinetes de Noria. 100 puntos de reputación del reino, exclusivo del reino de Weliven. 2000 puntos de reputación de Leaf Village. ILT, recompensa de bonificación. IGT. Elige una de estas opciones. ILT, opción 1, caballo infernal IGT. Una criatura infernal conocida por su crueldad, ya que aterroriza a sus víctimas hasta que exhalan su último aliento. Se encuentran en lugares donde el miasma es denso, o en antiguos campos de batalla donde se sabe que se generan a partir del malévolo hedor de la muerte que persiste después de que se han cobrado las vidas de miles. El rango de este monstruo siempre sería equivalente al rango de su maestro. ILT, opción 2, ficha dorada de Weliven IGT. Esta ficha es una de las 13 fichas que el fundador del reino de Weliven hizo cuando fue coronado rey de las tierras de los enanos. Después de varios años, estos tokens cambiaron de propietario muchas veces antes de desaparecer a lo largo de la historia. Se dice que si presentas esta ficha al rey reinante del reino, se te otorgará el título de caballero honorario, lo que te otorgaría ciertos beneficios dentro del reino enano. ILT, opción 3, huevo de monstruo IGT. Un huevo de monstruo desconocido, que puedes incubar en el bestiario más cercano a ti. Dependiendo de tu suerte, los monstruos que podrían nacer del huevo pueden ser monstruos comunes, monstruos raros, monstruos únicos, monstruos míticos o monstruos legendarios. ILT, opción 4, Teleport Scroll 4 piezas. IGT. Este pergamino lo enviará directamente a cualquier lugar que haya visitado, independientemente de las restricciones que se hayan establecido. Por ejemplo, si te has convertido en apóstol alto rango y deseas regresar a Leaf Village, usar este pergamino te permitirá regresar sin sufrir ninguna reacción negativa por las restricciones. Si quieres intimidar a los niños, este es el artículo perfecto para satisfacer tus deseos sádicos. Lux silbó después de ver la lista de bonus rewards que podía elegir después de completar la misión. Aunque cada opción era buena y elegir una de ellas ahora era tentador, el semielfo decidió dejarla de lado por ahora porque todavía no estaba a salvo del peligro.
Lo primero que hizo Lux fue sacar el núcleo de la bestia del cuerpo del monstruo muerto, antes de almacenar el cuerpo dentro de su anillo de la bestia encantada, que era capaz de almacenar los cadáveres de cualquier monstruo sin importar su tamaño. Después de guardar su premio de forma segura, Lux corrió rápidamente hacia el agujero que había hecho su amigo, Speedy. Sorprendentemente, la hormiga plateada todavía estaba cuando llegó, como si esperara llevar al medio elfo para el viaje de regreso dentro de su nido de hormigas. Lux no dudó y se montó en el lomo de la hormiga plateada, que medía casi 1,5 metros de altura. Justo cuando Speedy entró en el túnel subterráneo que había hecho temporalmente en el camino, el adolescente pelirrojo escuchó el zumbido de miles de alas. El semielfo respiró aliviado al pensar en su muy oportuno escape del nido de monstruos. A pesar de que Diablo, Ishtar y el resto de sus esqueletos eran fuertes, todavía no podían competir contra los miles de mosquitos que los habían estado buscando durante varias horas en los jardines de Figaro. Varias horas después dentro de Leaf Village. ¿Estás seguro acerca de esto?, preguntó el jefe de la aldea de la hoja, Sevin. Sí, respondió Lux. Si no, no le habría pedido al maestro Randolph que los llamara a todos en medio de la noche. Los ojos de Sevin se entrecerraron mientras miraba al enano atado que yacía en el suelo. Los ancianos del pueblo, así como Boreas, el capitán de los jinetes de Norria que estaban estacionados en el pueblo, también estaban presentes en la escena. Todos los enanos tenían expresiones sombrías en sus rostros mientras miraban al hombre inconsciente. ¿Tienes alguna otra prueba?, preguntó Boreas. Sevin ya me pasó los documentos, pero esto se puede falsificar fácilmente. No me malinterpretes. No es que esté dudando de ti. Pero para algo importante como esto, necesito pruebas más concretas antes de poder informar esto. A mi superior. Lux asintió con la cabeza en comprensión. Tengo pruebas, pero no encajarán en este lugar. Salgamos. El semielfo no esperó la respuesta del enano antes de salir de la habitación. Boreas indicó a 2 de sus hombres que observaran al enano inconsciente antes de seguir a Lux. Sevin, Randolph y los demás ancianos del pueblo también siguieron al adolescente pelirrojo fuera de la casa. Tenían mucha curiosidad sobre qué tipo de prueba les presentaría Lux, para que estuvieran convencidos de que les estaba diciendo la verdad. Solo Randolph, que era el maestro herrero de Lux, tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ya había visto el Ashwen, que le había dado un susto. Él y Lux estaban seguros de que después de que todos hubieran visto el cadáver de la bestia, entenderían que Leaf Village había sobrevivido a una llamada cercana debido a la intervención de Lux. Capítulo 75. Querida diosa. Sevin murmuró mientras miraba a la abominación de 3 cabezas cuyo cuerpo Lux había convocado detrás de la residencia del jefe de la aldea. Esta era la primera vez que Sevin veía una criatura así en su vida, y estaba seguro de que no era un monstruo nato. La única explicación de su existencia fue que fue criado artificialmente a partir de un experimento que lo obligó a mutar y convertirse en la horrible criatura que estaban mirando. Boreas rodeó a la bestia y evaluó todo su cuerpo. Después de inspeccionarlo durante unos minutos, miró a Lux mientras daba su veredicto. Bestia alfa de rango 3, declaró Boreas. ¿Cómo lo mataste? Con una mirada, el capitán de los jinetes de Norria, que a menudo estaba estacionado en Leaf Village, pudo decir que si la criatura se paraba sobre sus piernas, tendría 4 metros de altura como mínimo. Solo pensar en un mosquito con un tamaño tan grande como este fue suficiente para hacer temblar el corazón de todos. Mira bien sus alas, respondió Lux. Ya había preparado una historia sobre su confrontación con el monstruo, para que pareciera que tuvo suerte con el encuentro. Como puedes ver, sus alas no estaban desarrolladas, por lo que no podía volar, explicó Lux. Lo ataqué mientras aún estaba dentro de su capullo, por lo que estaba indefenso bajo mi ataque. Lo corté una y otra vez hasta que murió. Después de eso, abandoné rápidamente la escena y regresé aquí a la aldea. Boreas frunció el ceño. Como alguien que había luchado contra monstruos poderosos en el pasado, esta no era la primera vez que veía una criatura de tan alto nivel. Lo que le preocupaba era que Lux no era lo suficientemente fuerte para derrotar a este monstruo por su cuenta.
Él había estado allí cuando el semielfo había sido llevado a la enfermería improvisada que los enanos de Leaf Village habían hecho después del estallido de monstruos del ejército de los no muertos. En aquel entonces, Lux no pudo derrotar ni siquiera a un monstruo de rango 1. La abominación frente a él era una bestia alfa, que Boreas asumió que era al menos un monstruo de rango 3. En términos más simples, era extremadamente poderoso. A pesar de que creía que Lux solo tuvo suerte y mató a la bestia mientras estaba dentro de su capullo, eso no podía explicar cómo logró capturar al mago enano que también estaba dentro del Monster Nest. Solo un tonto se atrevería a asaltar un Monster Nest solo, porque cualquiera sabría que hacerlo es un suicidio. Boreas decidió esperar hasta que tuviera tiempo de hablar con el comandante de Noria, que se encontraba actualmente en su fortaleza. Muy bien, interrogaré al mago enano y me meteré en el fondo de este lío, dijo Boreas después de mucha contemplación. Sin embargo, tendré que llevar este monstruo a nuestra fortaleza, para que nuestros especialistas puedan estudiar su cuerpo. Tal vez, podamos entender mejor cómo se hizo esta abominación. Lux asintió en comprensión. En verdad, no sabía qué hacer con el mosquito gigante porque incluso su maestro, Randolph, dijo que sus partes no eran lo suficientemente buenas como material para forjar armas y armaduras. A lo sumo, los alquimistas podrían usar partes de su cuerpo y órganos como ingredientes para preparar pociones y otros elementos misceláneos que podrían serle útiles en el futuro. ¿Qué pasa con el núcleo de la bestia?, preguntó Boreas. ¿Lo tomaste? Por supuesto, respondió Lux. Después de todo, fue mi muerte. Boreas asintió. Aunque era lamentable que no pudieran estudiar el núcleo de la bestia, como quien mató a la bestia, Lux tenía derecho a tomar posesión de él. Darles el cadáver completo ya era un movimiento generoso por parte del semielfo, por lo que Boreas no pidió más. Espero que los jinetes de Noria también le den algunas recompensas a Lux, dijo Randolph, el maestro herrero del semielfo. Si él no hubiera detenido los planes de esta organización, entonces este territorio podría haberse comprometido por completo. Dígaselo también a su comandante. Boreas suspiró y asintió de mala gana con la cabeza. No pudo refutar las palabras de Randolph porque era la verdad. Él creía que si el monstruo nacía correctamente y tenía tiempo para crecer al máximo, la posibilidad de que alcanzara el rango 5 era muy alta. Una bestia alfa de rango 5 en el área de principiantes era completamente desconocida. El daño que el monstruo y sus lacayos podrían haber causado a la población de Noria definitivamente habría sido asombroso. Podría haber sido capaz de obligar a los enanos a abandonar la aldea solo para escapar de la calamidad que estaba a punto de acontecerles. Me aseguraré de informar tu buena acción a mi comandante, dijo Boreas mientras miraba a Lux. Has hecho un gran servicio al reino. Estoy feliz de ayudar, respondió Lux. Sin embargo, el problema en los jardines de Figaro aún persiste. Si es posible, los jinetes de Noria aún deberían realizar un exterminio para asegurarse de que tal bestia no pueda volver a nacer. Entendido. Solicitaré más refuerzos de nuestra fortaleza. Boreas prometió. Me despediré para que podamos hacer los preparativos necesarios. Después de decir sus palabras de despedida, Boreas asintió brevemente a Sebin antes de dirigirse a los barracones improvisados donde se alojaban sus subordinados. Este era un evento importante, y cuanto antes se lo informara a su comandante, antes se solucionaría. Lux suspiró aliviada porque Boreas no le preguntó nada más. En este momento, lo único que quería era volver a su habitación en la posada y descansar un poco. La batalla en el jardín Figaro lo había agotado física y mentalmente. Al ver su expresión de cansancio, Sebin anunció que la reunión había terminado y una vez más agradeció a Lux por el meritorio servicio que había prestado a su aldea. Debido a esto, decidió recompensar a la otra parte en un día posterior, después de haber discutido este asunto por completo con los otros ancianos de la aldea. Después de despedirse de Sebin, los ancianos y el maestro de Lux, Randolph, Lux finalmente pudo regresar a la posada donde, al entrar a la habitación, se derrumbó en la cama. Ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa y simplemente se acostó sobre la cama después de quitarse los zapatos. Había logrado su objetivo principal de ir a los jardines de Figaro.
En cuanto al enjambre de mosquitos, dejaría el resto en manos de los jinetes de Norria. Mientras el semielfo dormía un sueño sin sueños, Sebin y los ancianos continuaron su discusión sobre las recompensas de Lux. Randolph se aseguró de que los otros ancianos no fueran demasiado tacaños con las recompensas propuestas, lo que hizo sonreír a la abuela Annie, la anciana enana que tenía una relación cercana con Lux. No esperaba que el semielfo, que había aparecido en su pequeño pueblo hace varias semanas, se convirtiera en un individuo prometedor que captaría la atención de todos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.